Vamos a orar. Padre Celestial, por gracia, por amor, por soberanía, tú me has puesto en esta iglesia como pastor, como maestro. Te ruego, Señor, que en este momento me capacites, me fortalezcas, avives el don que me has dado y me llenes del Santo Espíritu, para que la palabra tuya salga de mi corazón. A mis hermanos, Señor, concédeles la gracia de tener ojos para mirar al invisible, para estar atentos a tu presencia en tu palabra y para que no miren ni a este siervo tuyo, que es un hombre sujeto a pasiones, ni a ninguna otra cosa de esta tierra. Que podamos poner los ojos en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, en las cosas tuyas. Ayúdanos, Padre. Y también te quiero rogar de manera muy especial por el presbítero Pablo Bernal, anciano en Mitú, en la plantación de Mitú, quien a pesar de sus quebrantos de salud está predicando en este momento. Está cumpliendo con su encargo de compartir tu palabra. Ayúdalo en su debilidad, en su necesidad, y llénalo con tu Santo Espíritu para que pueda expandir tu palabra, para que pueda sembrar tu palabra. Gracias, Padre, por haber traído a Valentina de nuevo con nosotros. Y haz, Señor, que todo lo que haya aprendido de su experiencia la lleve a pensar más y más en ti y a depender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en Efesios 4, pero antes de poner nuestra atención en Efesios 4, vayan al capítulo 1, donde Pablo está haciendo una exposición extraordinaria y profunda de la teología de la salvación. A partir del versículo 3, ustedes pueden mirar en el versículo 3, la primera cosa que nos dice Pablo es que Dios, por lo cual debe ser bendecido, Dios el Padre, nos bendijo con toda, y por favor póngale atención al adverbio, toda. Toda es toda. No se quedó ni una por fuera. Toda bendición espiritual. Si miran el versículo 4, dice que nos escogió. Y nos escogió con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Qué misterio este? Si somos honestos, nosotros somos muy propensos a mirar los peros de los demás. Los peros, no dije pelos, dije peros. Ah, Mario Enrique es una gran persona, pero Miriam, gran persona, pero Pastor Leonel, no, es un buen hombre, pero
Somos muy hábiles para mirar los pelos de los demás. ¿Cómo podemos aprender a mirarnos como dice la Escritura? Bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, y santos y sin mancha. ¿Cómo aprendemos eso? Algunos piensan que el amor al prójimo es el chocholeo, el apechiche, la salamería. El amor al prójimo, el amor al hermano es esto, verlo como lo que es, santo y sin mancha. Bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Si nos miramos así, yo creo que el concepto que tenemos cada uno del otro cambia. Mis queridos hermanos, es que si este pensar de nuestra cabeza no cambia, no hay conversión, no hay arrepentimiento, no hay verdadera salvación. ¿Cómo hacemos para aprender eso? Antes de murmurar, antes de criticar, antes de calificar, antes de dudar. Hoy nos enseñaron sobre la duda. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dudar. Y claro, hacemos bien en no confiar en ningún ser humano, pero hacemos mal en no confiar en la obra de Dios en ese ser humano. Si usted admite en su corazón que Gigliola Ortiz está mal hecha, espiritualmente hablando, está admitiendo que Dios no dice la verdad. No dice la verdad. Cuidado, mucho cuidado. Cuando la Biblia dice, alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, está hablando de esto. Usted tiene que comenzar a valorar y a darle peso y entendimiento a lo que es un beneficio de Dios. Y mire lo que está diciendo aquí. Si ustedes se van al versículo 5, nos predestinó para ser adoptados. Adoptados por Dios. Ahora apliquen todo esto que estamos diciendo al matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la célula vital, básica de todo lo que podamos concebir en la vida espiritual y en la vida material. Si yo comienzo a mirar a mi esposa como una bendecida en los lugares celestiales, como una persona sin mancha y sin arruga por la obra de Cristo en ella, si la comienzo a mirar como una predestinada, adoptada por Dios como hija, hombre, yo tengo que cambiar la forma de ver a mi esposa. El asunto es que nosotros no aprendemos, no comprendemos y no entendemos y no comprendemos por lo que Rubén dijo hoy aquí, el hermano Rubén dijo hoy aquí, dudamos. No tenemos fe en que esto es cierto. Y como estamos llenos de malicia, y como estamos llenos de pecado, pues con eso miramos a los demás, con la malicia y con el pecado que hay en nuestro corazón. Leyeron el Salmo 133, ¿no? Que habla de la armonía de los hermanos juntos. ¿Cómo podemos estar juntos el domingo adorando a Dios, al mismo Dios, al único Dios, si en realidad hay prejuicios entre nosotros? ¿Cómo? Hermano, tenemos que trabajar con los medios de gracia y pedirle a Dios, así como hizo el padre de familia hoy, que le dijo, ayuda mi poca fe, mi incredulidad. Tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a ver con otros ojos a mi hermano.
Ayúdame a dejar de ser hipócrita. Ayúdame a llegar legítimamente a la adoración, no aparentando. Seguimos aquí en el capítulo 1 de Efesios. Si miran el versículo 6 dice, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. ¿No es cierto? Y el versículo 7, porque en ese amado tenemos ¿qué? Redención por su sangre, y además en ese amado tenemos ¿qué? El perdón de los pecados. Y en el versículo 8, ¿qué dice? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia. En el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y en el 11, miren el 11, en él asimismo tuvimos herencia. En el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el versículo 16, Pablo, después de contemplar todas estas cosas, empieza a orar. Viene una oración. Hermanos, un día, leyendo esto, tuve que pedirle perdón a Dios. Dije, Señor, yo como pastor no oro por mi gente y no sé cómo orar por ellos. Gracias por enseñarme. Miren la oración que hace Pablo a partir del versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué? Os dé espíritu de sabiduría y revelación. Espíritu de sabiduría. Yo no puedo limitarme a enseñar. Yo no puedo limitarme a predicar. Yo no puedo limitarme a aconsejar. Yo tengo que doblar rodilla y tengo que suplicar y orar con lágrimas, pidiéndole a Dios que les dé sabiduría y conocimiento. Ahora la pregunta es esta. Yo estoy llamado aquí, según Efesios 4, que vamos a ver si alcanzamos hoy. Efesios 4 dice que la labor de un pastor y de un anciano en la iglesia es capacitar a los santos para que ellos hagan su ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de edificarnos los unos a los otros. Y una manera de edificarnos los unos a los otros es orando. Oiga, y hay gente que no agradece la oración. Hay gente que no le basta que saber que tiene un ejército detrás orando. Y yo creo que lo mejor que nos pueden dar y lo mejor que pueden hacer por nosotros es orar. Pedirle a Dios por nosotros. Entonces está diciendo aquí Pablo, para que os dé espíritu de sabiduría y revelación. Versículo 18, para que sepáis, estoy saltando algunas cosas, ¿no? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, la esperanza a la cual Él os ha llamado. Hermanos, honestamente, póngase la mano en el corazón. Usted se pone a pensar, ¿cuál es su esperanza? Le da vueltas en su cabeza a ese hecho. Bueno, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué espero yo? ¿Qué es lo que Dios me ha prometido? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles, oigan bien, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hemos venido hablando en los últimos sermones, dice, si usted quiere tener una relación íntima con Dios, con el Padre, usted tiene que poner su mirada en el cielo, en lo que le espera. Hermano, usted sale de un problema en esta vida y entra en otro. Con la solución de un problema no se acabó el asunto. Los problemas, los dolores, la angustia, el sufrimiento es parte de su vida. Usted va a sufrir hasta el día que se muera.
¿Sabe cuándo van a enjugar las lágrimas de sus ojos? En el cielo. Y les va a enjugar Cristo. ¿Sabe cuándo va a pasar el dolor, la angustia, la miseria y la muerte? En el cielo. Esa es su esperanza. Usted debe caminar con los ojos puestos en esa meta. Pero perdóneme, mi querido hermano, que usted camina en esta vida con los ojos puestos en sus metas humanas. El 90% de sus fuerzas y el 90% de sus recursos se van en sus metas humanas. Y tenemos que dejar eso, porque Dios, en su gracia y en su misericordia, que nos ayude para comenzar a contemplar con verdad cuál es la esperanza a la cual Él me ha llamado. La herencia que tengo con todos los creyentes. Versículo 19. Que comprendamos. Pablo está pidiendo que los hermanos en Éfeso comprendan cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ojo con el versículo 20. Estamos hablando de poder, estamos hablando de fuerza. En griego, poder es daimon, dinamita. Entonces, está hablando aquí de ese poder, el versículo 20, la cual operó en Cristo. La operación del poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Como empezamos diciendo, que Dios nos bendijo allá. Ok, el 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. Usted tiene el poder. Según lo que acabamos de leer, lo dice Dios, no lo digo yo, no me mire a mí, no me escuche a mí, no oiga mi voz, la palabra, ponga los ojos en la palabra. Acaba de decir que el poder que operó en la resurrección de Cristo es el poder que opera en usted. Oiga eso. ¿Cómo es posible que usted dice que no puede dejar un vicio? ¿Cómo es posible que usted puede decir que no puede dejar de practicar el pecado? ¿Cómo puede decir usted que no puede ordenar su vida si el poder que opera en usted es el poder que resucitó a Cristo? Lo que pasa es que no lo cree. Esa es la única explicación por la cual seguimos como un corcho en remolino sin llegar a ninguna parte. El asunto es que no creemos esto. Ese es el problema, incredulidad. Si Dios lo dijo, es verdad o no. Yo le estoy diciendo, miren la Biblia, no me miren a mí. No es el pastor Leonel aquí. El pastor Leonel es difícil. Y el pastor Leonel es un hombre con pasiones. Pero esto no se equivoca. Esta es la verdad. Seguramente la serpiente antigua está a tu oído diciendo, no, eso no es así. Y tú tienes que decidir en este momento a quién le vas a creer, si a la serpiente antigua o a Dios. Pero está diciéndole, y con ese poder sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza de todas las cosas, o sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y aquí estamos llegando ya al punto de partida. Todo esto fue introducción. Gracias a Dios me entregaron a tiempo el servicio. Entonces, ahora miren el versículo 23 para una definición de la iglesia.
A veces nos preguntan, ¿qué es la iglesia? Ah, no, que en el griego eclesia y que... Miren lo que dice Dios de su iglesia. Miren lo que define Dios como iglesia. Dice 23, versículo 23, la cual es su cuerpo. Primera cosa, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice, la plenitud de aquel. Oigan bien, la plenitud de Cristo, el cual es aquel que todo lo llena en todo. Ustedes, mis hermanos, son la plenitud de Cristo. Hablamos de la suficiencia de Cristo, predicamos sobre la suficiencia de Cristo, leemos sobre la suficiencia de Cristo, pero no creemos que Él es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud del que es suficiente. Hermanos, y la primera exhortación en este sermón es, por favor, examine hoy cómo trata usted a la iglesia. ¿Cómo la mira? ¿Cómo la valora? ¿Cómo la define? ¿En qué marco teológico bíblico la mete? Perdónenme, hermanos, si aquí me pongo un poquito crítico porque esa es mi tendencia también, pero no podemos seguir jugando con estas cosas. No podemos seguir optando por la superficialidad. ¿Qué dijo el hermano Rubén? Cuando viene la falta de fe, entonces nosotros hacemos lo que creemos nosotros, lo que pensamos que es lo correcto, mi camino, mi propio pensamiento. Oh, aquí está el pensamiento. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso yo me hago la pregunta y me la quiero hacer para mí mismo, Leonel, ¿por qué tú no sales de tus problemas? ¿Por qué no miras los problemas con humildad? Claro, no con arrogancia, pero con humildad y decir, yo dependo de aquel que todo lo llena en todo. Yo soy la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren la vocación, miren el llamamiento, miren la naturaleza del propósito de Dios con nosotros. ¿Dónde nos lleva Dios? ¿Cómo es posible que no tengamos ni pizca de gratitud? ¿Cómo es posible que no sirvamos incondicionalmente a ese Dios que nos ha llamado a semejante posición por la eternidad? Ahora al capítulo 4. Ahí en el capítulo 4, en el versículo 1, se nos exhorta a caminar como es digno de nuestra vocación. Me he esforzado, queridos hermanos, por mostrarles de una manera práctica y gráfica las dimensiones de su vocación. Vocación quiere decir llamamiento. Viene del latín voco, voces, vocare, llamamiento, llamar. Ya lo vieron en Efesios 1, la altura del llamamiento aquí. Y Pablo aquí en el capítulo 4 está diciéndonos que debemos caminar como es digno de nuestro llamamiento. Si usted es un bendito en todo,
Si usted es un predestinado para ser santo y sin mancha, si en usted opera el poder que operó en la resurrección de Cristo, si usted es parte de la iglesia que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿cómo está caminando? Hermano, nos toca dar testimonio de Cristo. Somos testigos de Cristo. Si es que somos cristianos, somos testigos de Cristo. Pero nuestro testimonio no es tanto lo que decimos. Nuestro testimonio es cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos mostrándole a la gente que estoy convencido de mi llamamiento? ¿De lo que Dios dice que tiene reservado para mí? ¿De lo que ha hecho? En Efesios 2:10 dice que Dios hizo obras para que caminemos en ellas y las hizo de antemano. Aquí están todas. ¿Camina usted en esas obras? En el versículo 2, Pablo comienza a enseñarnos cómo es que debemos caminar conforme o coherentemente con nuestro llamamiento. Y la primera cosa que él menciona es la humildad. Entonces, la primera pregunta es, ¿soy humilde? ¿Yo sé en qué consiste ser humilde? Mire, hermano, cuando usted critica a otra persona, hablando, como yo tengo un médico en casa, ¿no? Los médicos detestan hablar mal de los otros médicos, pero es que lo detestan. Si usted como paciente se pone a hablar mal de su médico con otro, el médico, si es correcto, lo para enseguida y le dice, mire, dejemos a mi colega tranquilo y hablemos usted y yo. Porque eso es, la ética médica dice, no admita usted cuentos de otro. Pero cuando usted se pone de crítico de otra persona, está automáticamente diciendo, yo soy mejor. Yo no soy como él. Hermanos, eso es humildad. Eso es un alto concepto de usted mismo, porque la verdad de la Biblia dice que usted y yo somos pecadores. Y la Biblia le dice, perdone hermanito, perdone, haga del perdón una práctica de todos los días, porque si usted no perdona, Dios no te perdona. Y si usted es propenso al perdón, es porque es consciente de todo lo que le han perdonado. Humildad y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? A ver si lo trato de definir de la mejor manera. La mansedumbre es renunciar a mis derechos. Me contaba un amigo mío que se compró una moto 1000, aficionado a las motos, ¿no? Trabajó, ahorró y se compró su moto brillante y se fue a estrenar la moto. Y una buceta le paró en seco y trupe le pegó por detrás de la buceta. En la caída, con el golpe, y en la caída se le hundió el tanque. Quedó fea la moto, nuevecita, costosa. Él era un cristiano. Y me acuerdo de la historia porque me la contó y yo creo que él me dijo la verdad. Él se levantó y vio la moto en el suelo, toda apachurrada, espejos quebrados, direccionales por la porra y el tanque hundido. Y dijo, Señor, si tú quieres que mi moto se vea fea, que se haga tu voluntad. Mansedumbre. Otro se enfurece y saca el machete y pelea con el bucetero y lo desafía y todas cosas. Humildad, mansedumbre. Ocupe su puesto. No piense que usted tiene nada, solo tema a Jehová, porque los mansos son los que temen a Jehová, los que confían en Jehová, los que ponen a Jehová como su ejército, como el brazo que lo libra.
En el verso 3, ahí en el capítulo 4, ¿cómo vamos a vivir de acuerdo a nuestro llamamiento? Dice, soportándoos con paciencia. Los maridos que están aquí hoy me pueden dar razón de que estamos llamados a entender ese versículo. Y las señoras también, las mujeres casadas, entienden perfectamente lo que significa soportar. Y no estoy hablando de aguante, estoy hablando de soporte. Sea columna, sea viga. No deje caer el matrimonio. Soportaos con paciencia, soportemos, seamos vigas, seamos columna, no dejemos hundir la iglesia. Soportándoos con paciencia. Versículo 3. Solícitos. Yo no sé si ustedes entienden esa palabra solícitos. El lema de los scouts, ¿cuál es? Siempre listos. Gracias, por aquí fue scout alguna persona. Siempre listos. Siempre disponibles, sin ninguna pereza, para guardar la unidad en la iglesia, para guardar la unidad en el matrimonio. Porque si no hay matrimonios unidos, no hay iglesia unida. Mire, si tenemos problemas de unidad en la iglesia es porque hay matrimonios con problemas de unidad. Porque Dios nos presenta unidad en todo lo suyo a pesar de la diversidad. Ponga los ojos en el versículo 4. ¿De qué está hablando Dios en su palabra? ¿De un qué? De un cuerpo. ¿De un qué? Un espíritu. ¿De una misma qué? Esperanza de nuestra vocación. Versículo 5. ¿Está hablando de un qué? Un Señor. ¿Está hablando de una qué? ¿Está hablando de un qué? Y en el versículo 6 dice un Dios y Padre de todos. Está hablando de unidad, de unidad, de unidad, de unidad. Y yo quiero que tomen la atención de lo que Él muestra como uno. ¿Sí? Lo que Él muestra. Un cuerpo. Hermanos, no hay dos cuerpos. No hay tres cuerpos. Hay un cuerpo. Un espíritu. Una misma esperanza. Un Señor, una fe. Ojo, un bautismo. Y a veces no le damos mucha importancia a esto del bautismo, pero si ustedes caen en cuenta, cuando se preguntaba a los apóstoles qué he de hacer para ser salvo, ¿qué decían? Arrepiéntase y bautícese. Y cuando el Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos para ir por todo el mundo predicando y haciendo discípulos, ¿qué tenían que hacer después de hacer los discípulos? Bautizarlos. Entonces esto del bautismo es importante. Esto del bautismo no es cualquier cosa que podemos decir, bueno, eso es negociable. Oh, cuidado. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, el Padre eterno, el Padre por nosotros. Dice, y por todos, el Hijo con nosotros. Y en todos, el Espíritu Santo en nosotros. La Trinidad en su ejercicio. Es muy importante tener muy en cuenta esto sobre Cristo y la iglesia. Y cómo debemos proceder en ella. La iglesia, pongan sus ojos en el versículo 11. La iglesia existe por razón de la edificación del cuerpo de Cristo. No tiene otra función sino edificar. ¿Y edificar para qué? Para que hagamos ministerio. Para que hagamos ministerio. Hermanos, el ministerio no lo hacen los pastores y los ancianos. El ministerio lo hacemos todos. ¿O no hay ministerio? Y la labor mía es capacitarlos. La labor mía es edificar para que ustedes se vuelvan edificadores. Esa es la función de la iglesia. Edificar a los santos para que los santos, los creyentes, hagan ministerio. A fin de lograr en todos, en la iglesia, la madurez, el crecimiento. Y oigan la meta del crecimiento en la iglesia.
a la estatura, ¿de qué? ¿No me están siguiendo? A la altura de la plenitud. Gracias por el que está allí siguiendo el sermón. ¿La plenitud de quién? De Cristo. A la plenitud de la estatura, o a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué? Porque en la iglesia somos la plenitud de Él. Hermanos, esto no se da sino después de dos metas muy precisas aquí en el versículo, en esta porción de Efesios 4. Unidad de fe y unidad de conocimiento. Tenemos que asumir la eclesiología bíblica con más dedicación y mucha más responsabilidad. Este tema es serio, es profundo. Pablo decía que era un misterio esto de la relación de Cristo con su iglesia. Y Cristo denomina a la iglesia como su esposa. Y dice que la rescató con su sangre para darse una esposa sin mancha y sin arruga. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. Somos la iglesia. Hermanos, solo en la iglesia es posible llegar lo más cerca posible de la meta de madurez, es decir, a la estatura de la plenitud de Cristo. No llegaremos, yo se los he dicho, no llegaremos mientras vivamos porque todos somos pecadores, estamos llenos de limitantes, pero debemos progresar. El progreso se debe dar hasta que lleguemos a la esperanza. ¿Dónde está la esperanza? De que no habrá más pecado, no habrá más miserias, no habrá más limitaciones, no habrá más mezquindades, no habrá más nada. Es aquí en la iglesia. No exagero, hermanos, si les digo que la iglesia local debe ser una ventanita de mirada al cielo. Debemos tener un anticipo de lo que será el cielo. Debemos apercibirnos y establecer con certeza si nosotros tenemos una correcta relación con la iglesia. Veamos los resultados de una correcta asociación eclesiástica y aprendamos de la Biblia las características de un cristiano maduro. Versículo 14. Versículo 14. La primera manifestación de un cristiano maduro no es como un niño. No fluctúa. Hoy sí, mañana no. De pronto sí, de pronto no. O como me dijo el anciano Ricardo hoy, con un pie en la tierra y con otro en la tumba. Y yo le dije a él, en eso estamos desde que nacimos. No como un niño, no fluctuante. Versículos 15 y 16. Otra característica. Sigue la verdad en amor. Yo no sé si ustedes oyen el programa radial, no sé. Pero yo tengo varias cantaleticas, tengo varios estribillos ahí en ese programa. Uno de ellos es enamórese de la palabra. Vuélvase fanático de la palabra. Un anhelo de mi corazón, hermanos, como pastor, y ojalá que antes de mi muerte lo pueda ver, es que ustedes todos sean fanáticos de la palabra de Dios. Hermanos, no hay libro, no hay video, no hay película que iguale en un poquitico a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma, que parte los huesos y las coyunturas y que discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que ustedes que son de Dios estén capacitados y listos para toda buena obra. Palabra, no ninguna otra cosa. Palabra. Y ahí la importancia de la iglesia.
Y ahí la importancia de tener quien lo pastorea, quien lo cuida. Ahí la importancia de tener ancianos. Ahí la importancia de tener un gobierno sano en la iglesia. Entonces ya no es como niños. Sigue la verdad en amor. Y amor en la Biblia es obediencia. No es sentimientos, ni es emociones, ni es obediencia. Y esto nos da crecimiento en Cristo. Y unidos de esta manera en Cristo, nos ayudamos mutuamente. Y esto también da crecimiento. Y todo debe ser hecho ¿en qué? En amor, en obediencia. Por favor, busquen Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2. Versículos 9 y 10. Y ayúdenme a leer. Ayúdenme a que mi voz descanse un poquito. Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. Lo que quiero es que miren cómo la Biblia, cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo insiste en ciertos temas. Insiste en ciertos temas. Vamos con el versículo 9. Vamos todos. Porque Él es la plenitud. Él es aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes, queridos hermanos, si son sinceros y honestos y están aquí porque creen, ustedes están completos en Él. Entonces, ¿por qué chilla? Porque se autocompadece. Pobrecito de mí. ¿Y por qué critica a los demás? ¿Y por qué todos lo hacen una víctima? ¿Y por qué todos son verdugos y usted es el único? Ay, pobrecito. Hombre, mire lo que está diciendo Dios aquí. Usted está completo en Cristo. Su identidad es Cristo. La plenitud es para usted. ¿Cuál es el problema, hermanos? Honestamente, no creemos. Lo está diciendo Dios, no yo. No me miren a mí, por favor, quítenme de su vista. Miren la palabra, miren la Biblia, mírenla. La Biblia les está diciendo, ustedes están completos en Cristo. Cuidado con las quejas. Cuidado con la murmuración. Porque cada vez que usted se queja y cada vez que usted murmura, usted está quejándose y está murmurando de Dios. Porque según eso, sus hermanos, una cantidad de defectuosos y apasionados, pero no están completos. Y aquí está diciendo Dios que estamos completos. Es que esa obra de Él no es obra nuestra. Y es por gracia. Pero si tienes este conocimiento, lo comprendes un poquito, lo vives y le agradeces a Dios, esto te cambia, esto te revoluciona, esto te hace otra persona. Pregúntese por qué no cambia. Las casadas que están aquí, dele una miradita a su marido. ¿No cambia ese señor? Solo hay una cosa que lo puede hacer cambiar. Cristo. El poder de Cristo. La plenitud de Cristo, la suficiencia de Cristo. Señoras o señores, ¿no pueden con sus esposas? ¿Ya están que tiran la toalla? ¿Siguen con la nariz dentro del agua? Usted está completo en Cristo. Usted es el sacerdote de la casa. Usted es el pastor de la casa. Usted está completo en Cristo. ¿Cómo es posible que no pueda salir del atolladero en que está su matrimonio? ¿Cómo es posible
que la iglesia no se pueda proyectar hacia afuera. ¿Cómo es posible que todavía sigamos siendo las mismas personas? Y aquí, no creo que va a haber tiempo para todo, pero aquí vienen cosas de nuevo hombre y de viejo hombre, ¿no? Miren el versículo 17. Mírenlo, porque quiero que miren la palabra. Por tanto, si esto es una realidad en cada uno de ustedes y en mí, será evidente que nos diferenciemos claramente del mundo de los gentiles, de los no creyentes. Nos tenemos que diferenciar. Si esto que hemos venido hablando es cierto en usted. Miren el versículo 18 y 19. Nosotros ya no andamos en la vanidad de nuestra mente. ¿Sí o no? Dice ahí. Ahí nos vamos a diferenciar del mundo. ¿Por qué? Estamos en Efesios, perdón, sí. Efesios 4, 18 y 19. ¿Y cómo nos vamos a diferenciar? Nos vamos a diferenciar porque no andamos en la vanidad de nuestra mente. Ahora vamos a entender qué es la vanidad. Vamos a entender qué es la vanidad. En primer lugar, si están todavía en el 18 y el 19, la vanidad de la mente es tener el entendimiento en tinieblas, entenebrecido. Les voy a rogar que no se levanten más, por favor. Yo no sirvo para estas distracciones. Ya voy a terminar en pocos minutos, en 4 minutos termino. La primera cosa, entendimiento entenebrecido. La segunda cosa que dice ahí en esa porción de la Escritura, dice, ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. ¿Y cómo te pones ajeno a la vida de Dios? Cuando tú no cultivas la intimidad con Él, cuando no pones la mirada en el cielo, cuando no miras los valores de la eternidad. ¿Y por qué puede pasar esto? Por ignorancia, si están mirando el versículo 18 y 19, por ignorancia, por la dureza de su corazón, por la pérdida de la sensibilidad y por la lascivia que nos hace impuros. Hermanos, hay un seminario en los Estados Unidos muy famoso, y hablando de lascivia, ¿no? Y no lo voy a nombrar porque es un seminario muy famoso donde se han formado miles y miles de pastores y tuvieron que quitar el internet. Tuvieron que controlarlo. Porque la mayoría de los estudiantes de ese seminario estaban viendo pornografía todas las noches. Hermanos, a veces a mí me gusta publicar cositas en el chat de la iglesia. No me gusta molestarlos mucho, pero a veces me gusta. Tengo ahí en remojo un video que nos indica una científica cómo es que se desarrolla el cerebro humano. Y yo aprendí mucho, ¿no? Porque ahora yo ya sé que el cerebro humano se desarrolla de atrás para adelante. ¿Y sabe lo que usted está haciendo cuando le entrega al niño un celular? Cuando le dice, mijito, entreténgase con el jueguito. Y el niño está atrofiando el desarrollo de su cerebro y la parte frontal nunca va a ser alcanzada. Por lo tanto, va a tener un niño de atención dispersa, va a tener un niño que no se concentra, va a tener un niño hiperactivo, algunos dicen imperativo, va a tener un pequeño monstruo. Inútil para el raciocinio, inútil para el cálculo mental, inútil para pensamientos profundos, porque no se desarrolló su cerebro como debía. Y a mí me alegró esa noticia porque yo siempre les he enseñado, usted gana o pierde a su hijo en los primeros 5 años de su vida. Después de los 5 años de su vida, el niño ya va a hacer lo que va a hacer. ¿Sabe lo que decían los abuelos de mi tierra? En mi tierra hay mucho dicho. Dice, árbol que nace torcido, jamás se endereza.
Árbol que no se endereza antes de los 5 años, siguió torcido. A no ser un milagro de Dios, porque yo nací torcido, crecí torcido y llegué a los 27 años torcido y el Señor todavía está enderezándome, pero es la única forma. La vanidad de nuestra mente, la dureza de corazón, la pérdida de sensibilidad, la lascivia que nos hace impuros. Hoy en día usted no ve una película y un programa si no ve actos de homosexuales y de lesbianos y de aberraciones sexuales y todas las cosas. Y escoge bien sus películas. Es capaz de apagar el televisor cuando no hay nada bueno para ver. Versículos 20 y 21. Uy, se me acabó el tiempo. 20 y 21. Versículos 20 y 21. Los creyentes maduros hemos aprendido otras cosas de Cristo. No lo que hemos dicho anteriormente, otras cosas muy distintas. No vivimos como los gentiles. Si hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, somos otra persona, somos otra gente. Vienen ahora entonces una serie de advertencias y exhortaciones con la descripción de cristianos maduros e inmaduros para nuestra ilustración. ¿Sí? Versículo 22. En cuanto a la manera pasada de vivir, si es que todo está en el pasado, despojaos del viejo hombre de los deseos engañosos. ¿Y cuáles son los deseos engañosos? Los deseos mentirosos. En Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y hay muchas maneras de mentir, hermanos. Vamos a dejar aquí porque el tiempo se nos acabó. En el próximo sermón continuaremos. Pero no perdamos de vista lo que son ustedes, lo que Dios ha hecho para ustedes, dónde los ha llamado Dios, cuál es la vocación tan sublime que tienen y cómo es que tienen que vivir. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Yo les he dicho, hay muchas maneras de mentir, muchas, aún el silencio. Muchas veces es una mentira solemne. Otra vez les recuerdo lo del celular, los del WhatsApp, que ponen la aplicación para que uno no vea el chulito azul. Parece una bobada, pero es una mentira. Lo que pasa es que usted no quiere que uno sepa que sí leyó el mensaje para poder tener la disculpa. Ay, pastor, no lo vi. Pero usted es libre de usar como quiera. Yo no estoy diciendo que no. A veces se vuelve tan molesto el chat que hay muchas maneras de mentir. Pero tenemos una forma de caminar y esa forma de caminar es creyendo lo que Dios dice, lo que está en su palabra, lo que somos, lo que ha ganado para nosotros Cristo. Tenemos que vivir de esa manera. Ustedes son grandes, tienen el poder que resucitó a Cristo en sus vidas. Ustedes están completos en Él. Esa es la obra de Cristo en sus vidas. Tienen todo el chance de crecer. Tienen todo el chance de cambiar. Tienen todo el chance de ser otra persona si creen que Cristo tiene el poder y la suficiencia para hacerlo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por sanar nuestras vidas espirituales. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a gozarnos y a creer y a caminar en tus obras en favor de nosotros. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a erradicar todo lo que disocie, todo lo que divida, todo lo que impida el crecimiento espiritual. Padre, gracias por haber estado con nosotros aquí en tu palabra presente. Y gracias porque hemos podido invertir este tiempo para honrarte, glorificarte y reconocerte. Ahora, Señor, quiero también encomendarte a mi hermano Amaury Mejía.
Padre, termina la obra de sanidad que has empezado en él. Ayúdalo, bendícelo, capacítalo. Te ruego también por el hermano Pablo Bernal, padre del anciano, Pablo Viejo, como le decimos nosotros, porque ha convulsionado nuevamente, está convulsionando nuevamente. Y a su avanzada edad esto es muy duro. Ayúdalo, Padre, con tu gracia y tu misericordia, y fortalécelos. Y no te olvides de Camilo Ávila, Señor. Ayúdanos para que podamos gozarnos contigo, con tus obras, con tus beneficios, y podamos honrarte y glorificarte por tu voluntad soberana, lo que tú decidas. Pero lo dejamos en tus manos, Señor, y no cesamos de pedirte que lo ayudes, que pongas tu mano sanadora sobre él. Todas estas cosas, Padre, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.